Ojo, ojo, que Kanyaman ha montado un jaleo en Italia que ni te imaginas. Se pensaban que lo tenían controlado, pero este tío es un volcán en erupción y ha decidido soltarlo todo. A ver, que todos sabemos que Kanyaman conquistó Italia a golpe de telenovela turca, ese cuerpazo, esa sonrisa, normal. Pero lo que está pasando ahora, eso es otro nivel. Mucho se ha hablado de sus amores, de su vida de lujo, pero nadie te ha contado el detrás de cámaras, ¿verdad? Pues prepárate porque aquí viene el salseo gordo. Resulta que el actor, que está súper metido en su carrera en Italia, se ha mudado allí y no es para pasar las vacaciones. Está curtido, está trabajando a tope en proyectos de cine y series italianas, que ya no es solo el galán de telenovela. Se ha tomado muy en serio esto de ser una estrella internacional y claro, eso implica sacrificar un montón de cosas. Para ser honestos, yo creo que la presión es brutal. Imagínate ser el objeto de deseo de medio país, que cada paso que das es noticia, que hasta lo que desayunas lo analizan. Y Khan, a pesar de la fama, parece que lo lleva con una intensidad que a veces, bueno, que a veces se le escapa. ¿Sabéis lo que he estado investigando? Pues que mientras todos veían al tipo feliz en la alfombra roja o disfrutando de la pasta, él estaba metido en batallas, en luchas personales y profesionales que nadie veía. Se ha metido en proyectos que le exigen muchísimo, y no solo a nivel físico sino mental. Está aprendiendo el idioma a marchas forzadas, adaptándose a una cultura diferente, no es moco de pavo. Lo que yo sospecho es que esta vida de estrella, aunque deslumbrante, tiene sus sombras. Y él parece que las está viviendo de lleno. Se habla de idas y venidas, de relaciones que van y vienen, pero yo creo que lo más complicado para él es el tema de mantenerse arriba, de no defraudar a toda esa gente que lo adora. Es una responsabilidad enorme. Y luego está el tema de las expectativas. Italia lo adoptó como a uno más, pero también lo idealizó. Lo ven como el príncipe azul, y claro, si un día se levanta con el pie izquierdo o tiene un mal día, pues ya se arma el revuelo. A mí me parece que él intenta ser auténtico, pero es difícil cuando cada uno tiene una imagen tuya en la cabeza. Muchos dicen que está un poco agobiado, y yo les creo. Es normal, ¿quién no lo estaría? Estar lejos de casa, en un país que te admira pero que a la vez te exige tanto, pues cansa. Se le ve a veces con una mirada como de estar pensando en mil cosas, ¿no os pasa a vosotros? Y hablando de relaciones, que sé que os interesa, pues sí, ha habido idas y venidas, movimientos sospechosos, gente que dice una cosa, gente que dice otra. Pero la verdad es que al final, lo más importante es su carrera y cómo él está llevando este torbellino. Está apostando fuerte por Italia, por demostrar que es mucho más que una cara bonita. Lo que a mí me llama la atención es cómo manejea todo esto. Por un lado, el chico es un profesional como la copa de un pino, entregado a sus proyectos. Por otro, se le ve un espíritu libre, un poco salvaje, que no le gusta que le pongan límites. Y esa dualidad, creo yo, es lo que a veces genera el misterio. Así que sí, Kanyaman en Italia es un cóctel explosivo. Mucho brillo, mucho glamour, pero también mucho esfuerzo, mucha presión y seguramente, alguna que otra noche sin dormir pensando en qué será lo próximo. Está jugando a un juego de alto riesgo, y habrá que ver hasta dónde le lleva. Pero bueno, volviendo al tema de sus asuntos personales, que sé que es lo que os pone a todos a comentar, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que encontrará la paz que busca en Italia, o que el precio de la fama es demasiado alto para él?